tranquilo, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, no, Ya si te no, lo he dicho, no hay te lo he dicho problema. ya en alguna ocasión. Sí, sí, no, Pero yo dejo, simplemente no sabía tampoco que iba a haber una exposición de Jaume, pero entonces, sí, bueno, pues la exposición ya está hecha. Bueno, yo sí que veo un sesgo, o sea, ya el mero hecho de decir no hablemos de ideología, o sea, se ha planteado la cuestión como buscando las causas, y a mí obviamente eso me parece perfecto, ¿no? Pero claro, si de esas causas eliminas la ideología nazi, pues cuanto menos nos estamos quedando sin una de ellas, y quizá la más importante, ¿eh? O sea, porque quizás sea la más importante, para mí es la más importante de lo que pasó. Y para eso no hay que estar muy sesgado, no más que tú. Es decir, simplemente hay diversas causas y cada cual pues le dará una importancia a unas o a otras. Pero yo creo que el límite, digamos, la causa limitante, en gran medida, era esa aspiración de los alemanes de crear un orden nuevo, quiero decir, es que eso no se le escapa a nadie, vamos a ver. Y de que todos sus enemigos, más allá de que hubiera una ideología eugenista y racista y todo esto, es que todo ello iba principalmente dirigido frente a un enemigo principal que era el judío internacional, así de claro. Y esto desde el principio, Mein Kampf. O sea, esto lo sabe todo el mundo. Es decir, que ya estaba ahí desde el principio. Y se puede discutir, evidentemente, y yo de esto he discutido mucho y he estado del lado vuestro, ¿eh? Por ponernos así, sobre si hay una conspiración, sobre cuál es la medida de la conspiración, si quiénes están implicados y todo eso. Pero eso hay que discutirlo. O sea, darlo por hecho y decir que es que el monoteísmo o el judaísmo es que es lo peor y lo otro, bueno, a saber qué es lo otro, porque claro, si hay que leerse la tesis de Farrerons de 1000 páginas para saber qué es lo otro y luego leerse a Heidegger entero, pues vamos a ver, yo me he leído a Heidegger, pero lo de Heidegger, pues está bien, quiero decir, a mí me ha interesado mucho, pero tiene sus limitaciones. Claro, si sobre pretexto de que la respuesta ontológica a nuestros problemas es aceptarlos por la vía del existencialismo heideggeriano, si eso es la resolución, pues para mí no, para mí yo creo que si el fascismo está basado en esa ideología, pues el fascismo perfectamente nos lleva a algo igual o peor que a lo que nos ha llevado la civilización esta de la cual os quejáis tanto, la judeo no sé qué, cristiana, anglosajona y no sé cuánto. O sea, quiero decir, yo las pongo pues más o menos a la par. Y si yo... Sí, ¿Por sí, qué las pones a la par? a la par, pues Pues, porque ¿pero mira, por qué? llevamos unos cuantos años. Primero que caracterizar una, caracterizar otra y luego explicar por qué las dos Sí, conducen a lo mismo. no, no, Afirmarlo no, no, no es argumentarlo. no a lo mismo, simplemente a la par, ontológicamente, a la par moralmente. Quiero decir que si el fascismo consiste en lo que tú dices y el judaísmo y estas historias consisten en otra cosa, yo viendo esas dos cosas como tú las presentas, para mí me parecen perfectamente iguales ontológicamente y moralmente, perfectamente igual. Eh, ¿Por qué? Coño, ¿el Es por qué? Pues perfectamente porque iguales. Pues porque tú lo que promueves es una especie de hipertrofia de la conciencia, del ser para la muerte, del no sé qué. Eso es un iluminismo total. O sea, eso es... ¿Qué dices? Por favor, yo no propongo ninguna hipertrofia de la conciencia. El Dasein no es la conciencia. Eso es No. Sartre y además No. hablas de existencialismo. Heidegger no fue existencialista. Ya sé que los libros escolares se le incluyen ese capítulo. El Pero existencialismo no es... El Dasein, para empezar, no es la conciencia. Y no hay ninguna hipertrofia de la conciencia. Al contrario, eso lo puedes decir, pues no sé, de Hegel, de filósofos de la conciencia, del yo, de Descartes, pero el Dasein no es la conciencia. O sea que ya para empezar por ahí, y además es que no sé dónde vas a parar y dónde conectas eso, que sería lo mismo. Claro, afirmarlo es muy fácil, pero hay que argumentar por qué. Ya el primer argumento que has dado, no veo por dónde encajarlo para equipararlo a la civilización judeocristiana. Lo que sí está muy claro es que Alemania pretendía aumentar, y esto lo he explicado, sus dimensiones territoriales, porque era la única forma de enfrentarse a la oligarquía. Un país del tamaño de Alemania, dijo Hitler, lo dijo,
dentro de unas décadas será como Suiza dentro de Europa. Y la única forma de enfrentarse al enemigo, ¿cuál es? Aumentar las dimensiones, el volumen territorial y demográfico de la potencia que le va a hacer frente. La va a hacer frente no simplemente por una cuestión numérica de que aumente el territorio y la población, sino también por una ideología. Esa ideología es justamente el combate contra la oligarquía. Si aceptamos que la oligarquía es la causante de lo que está sucediendo actualmente en el mundo, que tienen el poder que tienen, que ya hemos hablado cuando hemos hablado de BlackRock y Vanguard, y que están moviendo los hilos en todo el mundo para construir una dictadura a escala planetaria, donde el resto de las poblaciones no elegidas veremos qué destino nos está reservado, la lucha contra esto, a mi entender, estaba justificada. Y para luchar contra la oligarquía había que dignificar al pueblo alemán, había que dar territorio, había que dar población, porque de ahí tenía que salir los ejércitos que se enfrentarían a la oligarquía. Y esa Alemania, con esas dimensiones que encuentra Hitler, pues evidentemente no puede... Pero que Alemania forma parte de eso, que Alemania forma parte del concierto de naciones desde Westfalia y desde donde sea. Es que es lo mismo. Cuando has dicho tú que... No es el concepto de nación, el problema Pero es el concepto de oligarquía. Ese concepto es un concepto reciente. Ese concepto es reciente del siglo XVIII. No, hay nacionalismo, hay diferentes Sí, formas sí, de nacionalismo. que Pero es igual, Herder... aunque sea reciente, ¿cuál es el problema de que sea reciente? Vamos a aceptar que es reciente. No lo acepto, ¿no? Pero bueno, si es reciente, ¿qué significa? Es un concepto que viene de Herder y de quien haga falta y todo esto. Eso es una refutación que viene de Herder. Claro, toda ideología viene de algo, pero eso no la refuta. No, que no estoy refutando. Quiero decir que ¿Qué quieres decir? Es un concepto reciente y eso nos separa toda la evolución de Alemania de todo lo que viene detrás, de todo lo que está resultando. A ver, lo que quiere destruir la oligarquía o someter y destruir en última son lo que ellos llaman los gentiles. ¿Qué significan los gentiles? Las naciones. Las naciones son sujetos que para mí son legítimos. Yo no veo que eso por qué hay que cuestionar. Quienes cuestionan las naciones son precisamente esos universalistas, esos mundialistas, esos globalistas. ¿Para qué? Pero que esos son cuentos chinos, hombre. Vamos a ver, esos son cuentos chinos. Es por la libertad de las naciones, de todas las naciones. Pero tiene que haber una nación o un grupo de naciones que se enfrenten a la oligarquía. Y eso significa... Que esos son cuentos chinos. Eso es como lo de los nazis de que van a mejorar la raza. ¿Qué van a mejorar? Van a cargarse a unos cuantos y luego les saldrá igual el tiro por la culata. Eso es lo que dices tú. ¿Por qué son cuentos chinos? Porque igual te sale como cuando estás tratando con toros, te sale un toro bravo, te sale yo que sé. Eso es un argumento serio. Esos son cuentos chinos. Yo estoy explicando cuentos chinos. ¿Por qué? Que no, yo estoy hablando de los nazis ahora. Yo lo que quiero es hacer lo mismo que hace la oligarquía. No sé, ahí es donde hay que entrar en la ideología, lo que se quiere, y entonces ahí, claro, pero... Henry Ford formaba parte... Henry Ford formaba parte del imperio, ¿no? Ese judío anglosajón. Pues Henry Ford pues era antisemita y demás. Y que no se favoreció a Hitler lo de Anthony Sutton, ¿no? Desde Wall Street y todas estas historias. Bueno, ahora ya nos vamos a Anthony Sutton, que dice que la oligarquía es nazi. Bueno, yo, de verdad, si queremos debatir de eso, vamos a ir a los temas y vamos a ir Carl Schwab, ese no es judío, como se oye por ahí. Ese es más bien nazi. Hay una casuística concreta, pero con eso no demuestras nada. Porque siempre encontrarás un caso pues que te haga dudar, o que si la Standard Oil que le proporcionaba combustible a Alemania, sí, pero el pacto con la Standard Oil es de la época de Weimar. Vamos a ver, claro, la industria... Mira, yo voy a aportar algo, como el instante ha aportado sus citas, yo me gustaría aportar algo, pero antes voy a introducirlo así. La industria, todo ese, porque hay que reconocerlo, que Alemania estaba en la punta de la industria de la época y demás, en gran medida... Eso eran judíos, es decir, Alemania estaba, bueno, hay un paper por ahí que está pululando que dice que bueno, un tercio de los que más pasta tenían en Alemania eran judíos. O sea, y eso era cierto y hay que reconocerlo. Y había un judaísmo alemán, germanófilo, vaya. Quiero decir que se estaba disputando ahí. A mí lo leí yo en Alemania, lo leí yo, era el 80% de la industria
supone, tanto en Alemania como en Polonia, está en manos de judíos. Pero, bueno, y se estaba disputando a ver por quién se iban a poner, si del lado de anglófilo o el lado germanófilo. Y lo que pasa es que se pusieron del anglófilo. Coño, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero quiero decir, ahí estaban, toda esa potencia alemana era gracias en gran medida a los judíos. Cuando se va, Einstein lo dice, cuando se va, o no sé quién era, estas de matemáticas, la Universidad de Matemáticas en Alemania se viene abajo porque no quedan judíos después del nazismo, porque se van todos. O sea, es que abajo y la bomba atómica, pues lo mismo, al final se la llevaron los judíos a América, pero normal, porque Alemania sin los judíos es filfa, es que si ser para la muerte, que si no sé qué, si vamos a mejorar la raza, pero ¿qué vais a mejorar? ¿Pero qué vais a mejorar? Eso es un puto cuento chino. Este es un nivel de discurso que... O sea, que Alemania sin los judíos es filfa y que el echar para la muerte son cuentos chinos. Este es tu nivel de discurso. Yo lo siento, pero yo debato con gente que sabe de lo que habla y que me da argumentos. Esto es una cosa de nivel de internet, pero bajísimo. Esto es un argumento perfectamente. Son cuentos chinos. Ya está. Esto es una tesis fuerte. Esto se llama tesis fuerte. Una tesis fuerte. Eso es lo que es. Y pruebas por los hechos. Pruebas por los hechos, además. Pues bien, perfecto. Y lo que iba a introducir yo es que, por ejemplo, hay maneras de observar todo lo que pasó en Alemania, por ejemplo, por medio de la antropología. Emmanuel Todd lo explica así. En Alemania lo que tienes es una familia troncal que daba es decir, era el... De esto es un concepto en antropología, es decir, que el heredero es el primogénito en Alemania. Por lo tanto, eso, teniéndolo en cuenta, hay que tener en cuenta que la revolución industrial se dio en Inglaterra porque ellos eran bastante más flexibles. Alemania se quedó con la industria más, digamos, pesada de química y más pesada, menos fina. Por lo tanto, bueno, les costó mucho deshacerse del protestantismo y demás en Alemania. Fue algo que costó bastante. Y lo que dice Manuel Todd es que en la época del nazismo fue cuando más se separaron de ese sistema antropológico que se llama sistema troncal y que es un sistema muy autoritario. Es decir, que el nazismo en realidad fue una especie de desconcierto al haberse echado en brazos de la revolución industrial y no saber por dónde tirar. Y eso les dejaron a los alemanes, pues en cierto modo, pues despistados y innovando, cosa que no era lo suyo, porque los alemanes eran una cosa de sistema autoritario, familiar autoritario. O sea, y eso es una explicación antropológica. Es decir, el nazismo fue una idea de olla, así de claro. O sea, fue la imaginación al poder. Una ida de olla. Fue... Heidegger son cuentos chinos. Bueno, en fin, yo de verdad es que no... Fue la imaginación al poder el nazismo. Yo conozco a Manuel Todd, lo que has dicho de que cuando los judíos Alemania se quedó sin nada, pues vaya, habiéndose quedado sin nada, desafió a todo el planeta y hubo que juntar a todos los países del planeta para aplastar a un país que lo mires en un mapa y es, como dijo Hitler, como Suiza dentro de Europa, pues a escala mundial, imagínate. Pero hubo que juntar a todo el mundo prácticamente, 4 potencias mundiales, porque cuando una vez se han ido los judíos, los alemanes no eran nada. Y por eso se llevaron luego a todos los científicos nazis. Y toda la industria eran judíos. Sí, hombre, que sí, que sí. Y que Heidegger, el filósofo más importante, el filósofo más importante del siglo XX, eso es Heidegger, sí. El filósofo más importante. Esos son cuentos chinos. Que se quedaron en el esqueleto. Una crítica de un nivel... Que no es que la industria se lubrifica con dinero y que sin dinero adiós industria. O sea, y es lo que pasó, que eso no se sostiene. El dinero no tiene por qué ser judío. El dinero puede ser la representación de la riqueza de la nación. O sea, que es que no sé de qué me estás hablando. Porque, bueno, claro, cuando Heidegger son cuentos chinos, pues ya no hace falta... No, pero si Heidegger... Cuando tu interlocutor te dice, no sabe ni lo que es Heidegger porque lo confundes el Dasein con la conciencia y no sé qué tiene que... No sé claro, porque... te montas y ahora con Emmanuel Todd... Porque el Dasein... No sé lo que estás diciendo. Claro, porque el Dasein no es fenomenología, ¿no? No tiene nada que ver con la conciencia. Porque Heidegger no era alumno de Husserl y estas cosas, nada, ¿no? Eso es... Pero el Dasein no es la conciencia. Pero si ya sé lo que es.
Que me he leído el Ser y Tiempo, ya sé lo que es perfectamente. Y no he dicho que Heidegger sean cuentos chinos. Lo que es un cuento chino es el Has dicho fascismo. que Heidegger y el ser para la muerte es un cuento chino. No, que eso aplicado al fascismo... y en esa misma frase he mencionado el fascismo. Es decir, que el fascismo como ser para la muerte y todo esto y aplicar eso a una civilización... Eso es un... no, he dicho que no es más cuento chino que lo de los judíos. Con personas que utilizan este tipo de... Ya. Pues no me atribuyas lo que no he dicho. Porque esto se refuta diciendo que lo que tú dices es un cuento chino. He dicho que no es más cuento chino que lo de los judíos. Por favor, yo con este señor no tengo nada que hablar. A ver, vamos, Luego nos pongamos aquí. intentando ser imparcial. Pero si aquí nos conocemos todos, si Jaume con Jaume ya discutimos en Twitter A ver, y aquí tiene que haber un mínimo de nivel de la argumentación. Y tú has entrado en unos términos que esto... que te molestan. Pues si eres... Alguien que me dice que Heidegger es un cuento Si eres hipersensible, problema tuyo. Yo he dicho claramente que no es más... Espera, Bruno. Serios. No estas cosas. Porque decir esto es como si yo te digo a ti que todo lo que estás explicando son cuentos chinos. Y se acaba el debate. Has de aportar argumentos serios. Si no aportas nada, solo descalificaciones. Y entonces con esto no hay debate. No, pero un mínimo de calidad de fuentes, y tú no sabes ni lo que es Heidegger porque confundes al Dasein con la conciencia. Y más, la obra de Heidegger dice expresamente que esto no es así, ¿no? Pero claro, con que es un cuento chino, ¿para qué preocuparnos ya de lo que diga Pero Heidegger? si no me has dejado, ni siquiera me has preguntado de por qué he hecho yo esa Pero te he equivalencia. dejado hablar y has dicho que era un cuento chino, yo calladito. Bueno, de nuevo. Ahora te contesto. Que no era más cuento chino que el judío. Eso he dicho. Sí, exacto. Y eso exacto. aplicado a una civilización, como si eso se pudiese aplicar así, venga, el despertar, pero si eso no lo Bueno, conocemos siento, perfectamente. Marcos, Sí, no, yo quiero unos tipos de fuentes, de seriedad, de argumentación. Esto es como un debate en Twitter con alguien Pues que... eso, exactamente. En Twitter lo mismo, ya me bloqueaste 2 veces y contentos todos. O sea, ya Tampoco. esto, pues lo mismo. No me extraña que te bloqueara. Ya, claro. Yo acredito que Bruno está bien documentado y Pues No, pero no, pues aquí lo no ha aportado nada. Que no aporta nada de qué. ¿Nada de qué? Pero nada de qué, pero si Jaume se pone loco y dice... Espera. Un momento. Vamos a mantener las formas. Lo primero, aquí nadie se ha puesto loco, ¿vale? Y antes de que nos volvamos todos locos o me ponga yo, vamos a frenar en seco. Ya me ha hecho una exposición, creo que muy buena, ¿vale? No voy a hacer pelota, muy buena. Yo he enseñado algunos enlaces que la ha montado. Tú incluso en esa argumentación que le hacía, ha habido un momento que has dicho, no sé de dónde se saca que en Dachau me parece que no había cámara de gas y te lo hemos explicado. Pues mira, lo hemos sacado de aquí. Has seguido exponiendo y tú de esa exposición no has dicho nada. Te has limitado a decir que si son cuentos chinos. Luego, en el tema de Heidegger, ahí no voy a entrar porque eso es no lo he leído y eso es un debate vuestro. Pero con todo lo anterior, él te ha mostrado pruebas. Tú te has limitado, pues bueno, a dar tu opinión y a decir que si son cuentos chinos y ahora que se está volviendo loco. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿qué has aportado? Él ha aportado un sesgo clarísimo que obviamente un ha dado... un sesgo clarísimo y unos datos concretos con fechas concretas. Sí, y enlaces yo donde esos confirmar esa datos, información. yo esos datos la ¿Vale? mayoría no se los pongo en duda, quiero decir, está perfectamente. Pero qué sesgo, por favor. Si he dicho que los alemanes también, que los nazis cometieron crímenes y Hitler cometió errores, no hay ningún sesgo. Yo me he limitado a aportar unas evidencias, unos hechos probados y los tengo en cuenta como factores explicativos de lo que fue Auschwitz. Para entender, no justificar, como hemos dicho antes, pero para entender el por qué pasó todo esto, ¿sabes? Y creo que eso es totalmente válido. No he entrado en la ideología, no. porque hay unos que se explican independientemente de la ideología. Incluso los que están hablando de exterminar al pueblo alemán te están diciendo que el problema no son los nazis, que el problema es el pueblo alemán y que exterminar al pueblo alemán. Esto está en Germany Musperis y en los que atacan a Alemania. El problema es Alemania, no el pueblo alemán. Perdón, no. Bueno, pero no el plan Morgenthau no se llevó a cabo.
Bueno, El plan Morgenthau no se llevó a cabo, lo planearon y no lo hicieron. el plan Morgenthau se llevó a cabo porque hay 13 millones de muertos. En parte se llevó a cabo. Lo que pasa es que no se pudo llegar al final porque necesitaban Alemania para hacer frente al bloque soviético. Pero hay 13 millones de muertos y algunos son el resultado de esos 13 millones, como mínimo 5 millones de las hambrunas provocadas por los aliados. Pero no sé, Alemania es el país más poblado de Europa, no se les debió de salir mal. Pero eso qué tiene que ver, no sé. ¿Qué tiene que ver eso con que exterminaran a 13 millones de personas? Pues en vez de 80 millones serían 90, no sé. Es que tienes una forma de razonar con que son los más poblados de Europa, entonces eso demuestra que no exterminaron a 80 millones de personas, no sé. Yo te muestro aquí las fuentes, ¿eh? Aquí tienes a De Zayas, la expulsión de los alemanes, aquí tienes como mínimo 2 millones. ¿Eh? Aquí tienes después del Reich. Aquí tienes las hambrunas. Pues si todo eso ya nos lo conocemos. Y... Los pioneros no, pero es que aquí sale una suma y salen 13 millones. Y tú me dices, pues son el país más poblado de Europa. Es la frivolidad de tus argumentos. Son argumentos de Twitter, no de un debate serio. Yo lo que pido es que aquí tengamos debates serios con fuentes y no valen argumentos, pues Heidegger... Pero si yo tengo las mismas fuentes que tú. No sé de qué me estás... Que yo tengo las mismas fuentes que tú. O sea que... Te vamos a dar una oportunidad más, Bruno. Si quieres exponer y argumentar... Dicen por aquí por el chat, no es que Bruno cuando argumenta luego se le interrumpe, que le hemos dejado terminar, hacer su exposición y luego ya me la ha contestado. Entonces, te doy otra oportunidad, con tu permiso, Jaume, y con el del resto, Bruno. Adelante. No sé, aparte de decir que son locuras y tal, si puede ser un poco más concreto... Pues vamos a ver, aquí lo de la piel fina, cuando digo que Jaume se ha puesto loco, quiero decir, o sea, todo el mundo nos entendemos aquí. Perdona, eres tú el que ha vulnerado el CDI con descalificaciones personales. Pero si me estás diciendo que yo no he aportado ningún argumento y que ya está, y que tú no puedes ya discutir sobre estas cuestiones y ya está. No has aportado ningún argumento. Vamos a ver, lo normal es preguntar si... Heidegger son cuentos chinos, eso no es un argumento. Eso no es un argumento. Vamos, has repetido como 10 veces lo mismo cuando yo no he dicho eso. Has repetido... Eso, pues me remito a lo que está grabado. Estás yendo contra el CDIS. Para la muerte no es un cuento chino. Jaume, estás yendo... Los alemanes y los... Bueno, en fin, has dicho tal cantidad de barbaridades sin pruebas. Estás yendo contra tu CDIS. Estás yendo contra tu propio CDIS, como se llama. No, te estoy recordando qué argumentos has utilizado que no son argumentos. Luego lo de la hipertrofia de la conciencia, obviamente que se puede discutir, ya de primeras, porque Heidegger habla de la finitud del Dasein. Por lo tanto, se puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser hipertrofiado algo cuya principal característica es la finitud, ¿no? Precisamente no es que sea hipotrofiado, ¿no? Pero no sé, o sea, plantearlo en esos términos evidentemente que es discutible. Pero vamos, que Heidegger plantea la cuestión del Dasein por encima de la técnica, es decir, que para él la técnica y los entes... Pero estamos hablando, tú has confundido el Dasein con la conciencia, por favor, que es algo que expresamente demuestra Heidegger. Sí, claro, no es que lo confunda, es que hay un sesgo hacia la conciencia en Heidegger, pero es evidente. Hay una crítica a la filosofía de la conciencia, al cartesianismo y a la fenomenología de Husserl. Heidegger propone su propia fenomenología, es decir, cuando un fenomenólogo se opone a otro fenomenólogo, siguen siendo fenomenólogos. Sí, pero es el método, no el tema. El tema de Husserl es una cosa y el tema de Heidegger es otra. El tema de Heidegger, pues, eso demuestra que no conoces el tema. Lo siento, pero yo he hecho una tesis doctoral sobre esto. Si tú confundes a Husserl con Heidegger porque utilizan el mismo método, están pero diciendo si te lo he mismo, dicho que no, los confundo. ¿Me dejas acabar sin interrumpirme? Pero si... Significa que me dejas acabar. Significa que desconoces a estos autores. Y para empezar a Heidegger, porque claro, además con que Heidegger, el ser para la muerte, son eso, has dicho, no sé qué has dicho, pero algo que no era un argumento, que era una descalificación, y con eso te has descalificado tú. Porque aquí no se puede venir con este tipo de pseudo-argumentos, que son descalificaciones. Porque si imagínate que si tú a la filosofía de Heidegger, que es la más importante del siglo, lo despachas con esa frase,
Imagínate a mí. O sea, es el filósofo. No te importa que sea el filósofo, no, te lo Tú quitas de estás encima. encantado de la vida, colega. Tú estás satisfecho. Mira, y lo voy a dejar aquí. No, lo voy a dejar aquí. Es mi última intervención. Estás encantado de la vida, no sabes lo que he dicho, pero te da igual, te has montado un hombre de paja. No sé lo que he dicho, pues está grabado lo que has dicho. Ya. Y aquí lo dejo, de nuevo. No he... Es un cuento chino, según tú. De nuevo, Ya no he está. mezclado a Husserl con Heidegger para nada, o sea, te monta, tienes una, mira colega, tienes una paja mental que ahí te dejo con ella y que te vaya muy bien. Bruno, Vale. Bruno,